Señor les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estoy de nuevo trayéndoles la palabra de Dios, compartiéndoles por medio de este medio, ¿verdad? Ponle like, suscríbete y si tú quieres hacerle share y si esta palabra te va a enseñar como a mí me ha enseñado, lo puedes compartir. Esta palabra siempre nosotros hemos deseado cómo nosotros agradar a Dios. Siempre el anhelo de todo cristiano es agradar a Dios. El anhelo de todo cristiano es saber que estamos haciendo las cosas correctas. El anhelo de todo cristiano es saber por qué Dios anhela una relación con nosotros. Y el tema de hoy es caminar con Dios. Y aquí en la palabra de Dios, en Habacuc 3:3 nos enseña, andarán juntos dos si no estuvieren de acuerdo. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra siempre la llevamos, ¿verdad?, a los matrimonios. Siempre decimos, ¿será que un matrimonio va a prosperar? ¿Será que un matrimonio va a vivir bien y va a estar de acuerdo? Si tiene uno una mentalidad y el otro una mentalidad, cuando se tienen que poner de acuerdo los dos para poder vivir en armonía. Pues Dios es lo que está diciendo con su pueblo. Dios aquí en el libro de Amós estaba exhortando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios se les había olvidado. Se les había olvidado. ¿Por qué se les había olvidado? Que fueron escogidos por Dios, que Dios había puesto la mirada en las familias de Israel, en el pueblo de Dios. Y aquí lo encontramos nosotros en Amós 3, donde dice, en el versículo 2, donde dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios le estaba diciendo a su pueblo que yo puse la mirada entre todas las naciones a su familia. Le está hablando a las familias, le estaba hablando al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se había contaminado con los otros pueblos, habían adorado a los dioses, habían hecho el pecado por el cual Dios les había dicho que habían sido apartados, porque nosotros leemos la palabra en 1 de Pedro 2, 9, 12, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre el enemigo va a estar queriendo destruir la relación con Dios. Nosotros vemos la palabra del Señor en Génesis 5:24, una pequeña historia de un varón que agradó a Dios y caminó con Dios. No es lo mismo decir que Enoc, que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Quiere decir que Enoc se alineó para caminar con Dios. Y Dios en Hebreos 11:5 dice que agradó Enoc a Dios, que Dios lo traspasó de la muerte llevándoselo para que no viera la muerte, porque agradó a Dios. ¿Y por qué Dios quiere que le agrademos? Porque Dios está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Nosotros encontramos esa enseñanza en las Escrituras cuando le habla a la mujer samaritana. Dios quiere que nosotros seamos un tabernáculo donde more el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Nosotros sabemos que Dios tiene su trono en el cielo. Sabemos que Jesucristo está a la diestra de Dios. Pero en Apocalipsis 22 dice, y del trono de Dios y Jesucristo a la diestra sale un río. Y ese río es el río que corre en nosotros, las fuentes de agua viva, que la única forma que nosotros vamos a poder caminar con Dios si no contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo no contristar al Espíritu Santo? Es obedecer la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no vamos a caminar con Dios. Vamos a ser religiosos o vamos a ser un pueblo de Dios escogido, pero viviendo en el mundo. El pueblo de Dios aquí se había apartado. ¿Por qué? Porque se había mezclado y Dios estaba castigando porque no querían oír a este profeta menor. Este profeta menor estaba anunciando juicio que le venía al pueblo de Dios.
¿Por qué les venía el juicio? Porque se habían apartado de Dios, no caminaban con Dios. ¿Por qué no caminaban con Dios? Porque no se consagraban con Dios. Dios en este momento quiere que nosotros nos apartemos, que caminemos con Dios. Quiere que nosotros creamos a su palabra. También habla la palabra de Dios que Noé salvó a su familia de la destrucción, de la ira venidera cuando cayó el diluvio, porque él dice que por su fe, también lo habla en el libro de Hebreos 11, cuando dice que Noé creyó a Dios, y porque creyó a Dios y salvó a su familia e hizo el arca. Entonces él escuchó y caminó a lo que Dios le había dicho. Dios nos está llamando a nosotros que caminemos con Dios, pero ¿cómo nosotros no podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo a lo que Dios nos manda? Dios nos manda que nos apartemos de las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios, ¿acaso tiene que ver algo Jesucristo con Belial? ¿Acaso tiene que ver algo entre las tinieblas y la luz? Por eso nosotros muchas veces decimos no te cases con yugo desigual, porque no van a poder estar juntos, porque uno va a ser de un ídolo y los otros de Jesucristo. Y cuando nos hacemos uno, nos hacemos una sola carne. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos con Dios. Pero ¿cómo quiere que caminemos con Dios? Cuando tomamos cómo caminar con Dios, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu Santo. El pecado nos aparta del Espíritu Santo. La avaricia nos aparta del Espíritu Santo. El estar afanado con las cosas del mundo nos aparta del Espíritu Santo. El estar enamorados del mundo nos aparta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a caminar con Dios en la santidad, guardados para Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios. También habla que Moisés caminó viendo al invisible. Moisés caminó viendo al invisible, caminó con Dios no viéndolo. Dice la palabra de Dios que Dios es galardonador de aquellos que se acercan a Él y le creen. Mucho cristiano cree porque ya aceptó a Cristo, porque ya se bautizó y no están de acuerdo. El pueblo de Dios, solo porque era pueblo de Dios escogido y apartado, ellos ya tenían garantizado que eran salvos, pero no estaban de acuerdo con Dios, porque no amaban lo que Dios amaba, ni aborrecían lo que Dios aborrecía. Dios quiere que tú ames lo que Dios ama, que es la humanidad, que es la palabra de Dios, que lo ames a Él. Dios quiere que aborrezcas el pecado del mundo. Entonces, Dios quiere caminar con nosotros. El plan de todas las cosas que le dio esta palabra, entre todas las familias, vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Fuiste escogido, yo fui escogida, tú fuiste escogida, fuimos apartados para Él. Él es celoso de nosotros. Quiere tener una relación contigo. Tú tal vez dices, bueno, pero yo voy a la iglesia. Pero Él no quiere solamente que vayamos como un pueblo, como el pueblo de Dios. Que solo porque creía que era Israel, era el pueblo de Dios, Israel, ya creía. No, Dios quería una relación con el pueblo de Dios. Y la única forma que podamos tener una relación es negarnos al pecado. Que nosotros nos apartemos de las cosas del mundo. Que nos consagremos para Él. Cristo quiere caminar contigo. El Espíritu Santo quiere caminar contigo, como quiere caminar conmigo, porque Él quiere llevarnos a una vida eterna. Porque para eso fuimos escogidos. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Sigamos a Cristo por la fe. Sigamos caminando con Él por la fe. Gracias. Dios les bendiga.